Después de representar las entidades que van a representar tablas, entonces vamos a hacer algo distinto. Vamos a crear, a partir de todo este cuento de todo lo que es las entidades de datos, vamos a crear los servicios que están involucrados a las bases de datos. Entonces, vamos al enunciado y nos damos cuenta de lo siguiente. Dice: se solicita desarrollar del proyecto las siguientes funcionalidades. Ingresador del estudiante. Validar que los datos ingresados sean correctos. Ahora, hay una cosa que puede uno validar pero antes de que ingresar algo. Uno le puede decir si es que el usuario ya existe. Y eso es válido, es una validación. Entonces aquí perfectamente podríamos decir que en esta parte se va a hacer un select root from estudiante where root igual a un cierto valor que venga de la interfaz gráfica, validando que efectivamente esté los usuarios, porque si está no podemos ingresarlo de nuevo. O podríamos eventualmente crear una regla de negocio distinta, es decir, si el usuario está, el estudiante está registrado, entonces que lo actualice, y si no está registrado, entonces que lo ingrese. Pero esas reglas van a venir estipuladas, es parte de lo que sería que un cliente a ustedes les pida una cierta especificación de cómo va a funcionar ese sistema. Lo siguiente es agregar el estudiante. El agregar el estudiante no tiene mucha ciencia. Es insert into estudiante values y uno coloca los valores que representa el estudiante, que serían, en este caso, sería root, nombre, edad. Sé que es, se coloca un root, un nombre y una edad. Bien. Luego, buscador de estudiante. Dice, filtro de búsqueda por root, que sería, necesito el estudiante, que es lo que es select asterisco from estudiante, filtrado por root, where root igual algo. Filtro de búsqueda por nombre, que sería un select asterisco from estudiante, where root igual algo. Y filtro de búsqueda por edad, select asterisco from estudiante, where root igual algo. Y después tabla de resultados. Si se fijan, aquí tengo un error. Está replicado 3 veces root y debería estar cambiando por nombre y edad. Entonces aquí, nombre y edad. Ahora, la parte donde dice tabla con resultados es a partir de los datos que vienen. ¿Qué cosas son las que se van a ocupar? Y aquí no tiene ninguna ciencia más que ir cambiando la fuente de datos que tenga la tabla de resultados. Esto es una funcionalidad, pero viene de todo lo anterior. O sea, aquí no se hace nada. Simplemente se utilizan los 3 anteriores. Menú de buscadores. Llama al ingresador de estudiante, que eso es una ventana, y llamada al buscador de estudiante, que eso es otra ventana. Es hacer visible la ventana. Por lo tanto, no tiene más funcionalidad. Nos quedamos entonces con estos servicios. Y fíjense que todos los servicios están asociados al estudiante y no están asociados a ninguna otra tabla más. Por lo tanto, en esta parte solamente necesitamos el servicio de estudiante. Entonces acá tendríamos, a partir de este proyecto, servicio new
Java Class, dat estudiante. Ahora, hay algo que se tiene que ir importando dentro de los programas que vamos a hacer con SQL nativos. Yo no les voy a pedir que hagan la conexión a cada rato, sino que la clase esa viene dada. Entonces podríamos perfectamente extraerla a partir de otro proyecto. ¿Ya? Entonces, la clase que es de conexión la voy a extraer de algún otro proyecto que se haya hecho con SQL. Entonces, esta era la práctica de Java SQL. También era una práctica. Y tenemos preprueba reclamo. Esto se hace con Hibernate. Y ProdDato. Y en ProdDato tenemos servicio y aquí está la conexión. Este podríamos utilizar, que es anterior. ¿Y qué tiene el anterior? La conexión con IP y todos los datos que necesita. También está un ejemplo que es cómo se llama la conexión. Perfecto. Esto lo podemos reutilizar. Entonces, copiamos esta conexión y este es de prod y lo llevamos a nuestro proyecto, que sería el TP1MVC01. Y nos vamos a data, que este es otro proyecto, es el TP1 no está puesto en este proyecto por defecto, entonces vamos a ver dónde está. Propiedades, C2 puntos, NetBeans Projects, asignatura datos. Ah, está en la raíz. Y se llama asignatura.dat. Entonces acá, vamos más arriba, asignatura.dat. En SRC, servicios, pegamos entonces estos dos elementos. Y ahí hacemos la conexión a partir de estas clases. Cuando uno copia un archivo, en el momento se ve reflejado también en el proyecto NetBeans. Entonces ahora tenemos disponible la conexión. Y un ejemplo de conexión. Entonces acá simplemente llevamos esta conexión y vamos a hacer lo siguiente. El data estudiante, vamos a decir que cuando uno vaya a crear un objeto de servicio de datos, que el primer estado que tenga sea el estado de conectado. Entonces aquí vamos a decir que tiene el data estudiante un servicio.conexión, que vamos a llamar C, que es privado, y se conecta cada vez que ejecuta el constructor, o sea, cuando crean una conexión. Luego, si se conecta y ocurre algún problema, vamos a delegar la responsabilidad, throws exception. Que alguien se encargue de esa excepción. Y hay una en particular que tiene, que se llama SQL exception. ¿Sí? Si uno ve y saca esto, dice que es SQL exception, todo con mayúscula. Throws SQL exception. Y se importa. Y entonces uno tenemos en este data estudiante que cada vez que se inicie, que se cree un objeto de data estudiante, va a conectarse. Y va a tener una conexión disponible. ¿Cuál es lo siguiente? Hay que establecer las diferentes queries que vamos a ocupar y los diferentes DML. El primer servicio es verificar si existe el estudiante. Entonces acá
decimos public existe estudiante. ¿Qué retornamos? Un boolean, si existe o no. ¿Qué cosa es necesario para saber si está el estudiante? Simplemente el root. Y vamos a decir que esto también propaga una SQL exception. Luego se hace todo lo que es propio de ir a buscar elementos a la base de datos. Entonces, ¿qué necesitamos? Primero necesitamos un statement. ¿Y quién crea ese statement o instrucción? Lo crea la conexión, que sería c.create, que es la conexión, create statement. Pero ojo, aquí el servicio de conexión lo único que provee es una conexión, pero tenemos que pasársela a un objeto de conexión. Entonces, antes de hacer este statement, hay que decir connection con es igual a c.obtener conexión. Y ahí tengo la conexión. Luego a este con, que es la conexión, le digo create statement. Y se importa la instrucción Java SQL statement. Luego hay que decir qué query es la que uno va a hacer. O sea, aquí sería string SQL y la query sería select root para comprobar si está from estudiante where root igual y le concatenamos el valor de root. Teniendo eso en cuenta, entonces tenemos al estudiante. Voy a cambiar un poco los colores de fuente, que lo tengo en negro. String en rojo. Ahora sí. Luego, cambiamos y creamos algo que se llama result set. El result set es el que va a obtener el resultado de ejecutar esa query. Result set, rs, es igual a ¿qué? A st.execute query. ¿Y qué query quiero que ejecute? Este SQL. También hay que importar este result set. ¿Qué obtengo con este result set? Obtengo todos los elementos que me dio como resultado la query. Pero ¿qué hay que comprobar? Hay que comprobar si es que existe algún registro. Podemos ver en el result set si existe algún elemento que nos permita saber cuántos registros son los que trajo. Tenemos varios métodos, pero podremos encontrar alguno que nos diga cuántos son los elementos que tiene este result set. ¿Hay alguna especie de cuenta o size? ¿Sí? Si nos fijamos, hay un montón de métodos, pero que son para extraer algunos elementos. Si no tenemos un método en el cual podamos determinar si es que existen o no registros, entonces simplemente cuando uno los recorre los puede contar. ¿Cómo se recorre el result set? While
rs.next y contamos int contador igual 0, contador más. Y nos preguntamos si contador es igual a 0, entonces no hay nada. Return false, no existe. Si no, return true. Y ahí tenemos entonces el servicio que representa si existe el estudiante. El siguiente servicio sería el que representa la inserción de un nuevo estudiante. ¿Cómo sería? Public, y hay que enunciar que cuando uno agrega algo, simplemente, si no tiene un autoincremental en su valor, y el estudiante es un root, así que no se autoincrementa, uno pone void. Si tuviera un autoincremental, uno coloca un int para retornar ese ID creado. add estudiante. ¿Qué recibe? Tiene que recibir un estudiante. Y propaga una excepción. Throws SQL exception. El estudiante lo tenemos que importar. Está en entidades estudiantes. Y listo. Luego, ¿cómo agregamos este estudiante? Al igual que el anterior, la conexión se debe crear, se debe tener disponible. sc.obtener conexión. Y luego, statement, que es una instrucción, también se tiene que crear. Luego hay que establecer el SQL. SQL es igual a insert into estudiante values, y aquí empezamos a mezclar. ¿Cuántos parámetros tiene? Son 3, 1, 2 comitas. El primero un número, el segundo es un string o un varchar con comillas simples, y el tercero es un número, así que no lleva comillas simples. Entonces acá, ¿qué se coloca? Doble comillas, más, y se incrusta el valor que se necesita. El primero es el root, e.getRoot. Luego, también acá se hace lo mismo, doble comillas, más, y se coloca el valor correspondiente, que sería el del nombre. Luego, doble comillas nuevamente, y luego más, y colocamos la edad, 1.getEdad. Podríamos eventualmente esta query reordenarla de una manera conveniente. Por ejemplo, dejar este más abajo, al igual que el que sigue. Y así nos quedaría una forma visible de saber qué es lo que tenemos, ya en este SQL. Luego de colocar este SQL, lo que hay que hacer es llegar y ejecutar esta query. Entonces, ¿qué sería? Int results igual a ¿qué? st.execute update. Bien. Y eso va a hacer que ejecute realmente la query de agregar. Y eso es el agregar estudiante. ¿Qué es lo que queda? Queda en el consultar estudiante por root, por nombre y por edad, que es prácticamente similar al anterior. El exist estudiante te permite saber si existe o no. Aquí te permite buscarlo. Entonces sería prácticamente una modificación de este método. Voy a copiar este método completo y voy a ir cambiando de nombre.
Y aquí sería get estudiante by root. Otro más sería get estudiante by nombre. Y otro más que sería get estudiante by edad. En el primero de estos, que es el get estudiante by root, la query está correcta, el result set está correcto, el retorno está incorrecto. Aquí hay que retornar un solo estudiante porque el root es el primary key y eso implica que solamente va a recoger un registro. Public estudiante. Una vez que sí encuentra a un estudiante, una vez que lo identifica, entonces, ¿qué es lo que debe hacer? Dentro de este while rsnext, si encuentra un registro, aquí mismo podríamos eventualmente colocar los datos que se asocian al estudiante. Pero primero hay que crear el estudiante. Sería estudiante e igual new estudiante. Y si encuentra algún valor, se va a meter al rsnext. Y uno dice e.setRoot. ¿Con qué lo lleno? Con rs.getInt y le doy el label de lo que representa, que es root. Ese label es el correspondiente a la tabla, al campo de la tabla. El campo de la tabla se llama root. Luego, e.setNombre sería rs.getString y se le pasa el nombre de la columna, nombre. Lo mismo, e.setEdad se le pasa rs.getInt y aquí se pasa la edad, que es la misma forma en que se llaman en la base de datos. Si uno lo ve en la definición, estudiante, root, nombre, edad, lo mismo. Una vez que se tiene ya todos los datos, entonces uno simplemente lo que hace es llegar y colocar return e, que retorne el estudiante. Y tenemos el estudiante por root. Ahora viene algo un poco más complejo. El estudiante por root retorna un solo objeto de tipo estudiante. Pero cuando uno habla de estudiante by nombre, no es la clave primaria, por lo tanto retorna un set de objetos. Y eso hay que ir a crearlo a partir de lo que uno va recorriendo. Entonces, ¿qué se hace? Uno elimina este contador, ya no necesitamos esto. Primero hay que crear el set de estudiante, cambiar el retorno, set de estudiante, o si quiere se puede trabajar con list, también es una opción, list de estudiante. Y creamos un list de estudiante, estudiantes igual a new array list. Importamos las clases que corresponden, que sería Java Util List y Java Util Array List, y tenemos entonces un contenedor de objetos de estudiantes. Lo que hay que hacer por cada uno de los registros que encuentre, hay que crear un objeto estudiante. Entonces acá es estudiante e igual new estudiante. Y se asocian las mismas cosas que lo anterior. Es exactamente lo mismo esto. Se copia esto y lo pegamos acá. Y ahí tenemos entonces que el objeto estudiante se llenó de datos. Y antes que se pierda, uno hace estudiantes.add y le pasa este objeto. Y ahí estamos acumulando objetos de tipo estudiante. Al terminar de recorrer esto, entonces uno dice pasar todos esos objetos, es return estudiantes. Y ahí está listo. Entonces, ¿qué se hizo? Hacer un query.
y que este query tiene que cambiar, es por nombre. Y esto es un nombre, string, esto es nombre. Entonces aquí se hace un query, las comillas simples también, que este query sirve para traerse muchos objetos. De la misma manera y análogo se puede hacer el siguiente. Entonces, para reutilizar más, voy a copiar este by nombre y lo voy a pegar en el by edad y vamos a cambiar de nuevo. Get estudiante by edad. Se coloca int edad. Aquí se cambia edad. Y esto es edad. Y se sacan las comillas simples porque no es letras. Se ejecuta el query. Se arman los estudiantes y se retornan los estudiantes. Y con eso tenemos todos los servicios de datos.